Buen día, es un gusto para mí dar paso a este video tutorial relacionado con la explicación de algunos temas referentes a la economía. Esta explicación está a cargo por los profesionales Neila Clavijo, Erika Zambrano, Camila González y su servidora Erika García. A continuación los dejo con la profesional Neila Clavijo y su explicación sobre el tema qué es la economía y qué es la necesidad. Hola a todos, mi nombre es Neila Patricia Clavijo y quiero dar una breve exposición sobre qué es la economía. Economía es básicamente es una ciencia social que estudia los procesos de distribución, de extracción, de intercambio y distribución y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, la economía es una regla y moderación de los gastos. La teoría económica se divide en dos grandes partes. Por un lado está la microeconomía y por otro lado la macroeconomía. La microeconomía está constituida por la serie de hipótesis teóricas que explican el funcionamiento de los mercados individuales. Y la macroeconomía es la que explica todo bien. La macroeconomía es la que se refiere a la economía de un país con una alta actividad económica caracterizada por un alto ingreso, por Producto Interno Bruto, puede ser, o por capital, un alto nivel de industrialización y infraestructura desarrollada. Un avance tecnológico, un rango elevante de alto nivel en desarrollo urbano. Las actividades de la economía, la producción, la creación, elaboración o fabricación de objetos, bienes y servicios que gozan de un valor económico, intercambio, consumo, riqueza, agricultura, ganadería, pesca, minería, entre otros. Todas las sociedades deben tener un esquema para determinar qué bienes se producen, cómo se producen y por quién se van a producir. De hecho, estas tres preguntas fundamentales de la organización económica, qué, cómo y para quién, son tan importantes hoy como lo fueron en los inicios de la civilización, cuando se empezó por el intercambio de objetos desde la era prehistórica, cuando en la prehistoria hubo el trueque. Esos fueron los inicios también de la economía. Otros conceptos de la economía es la ventaja comparativa y los beneficios del comercio, oferta y demanda, y la eficiencia de los mercados que tengan un equilibrio, ¿sí? Y la macroeconomía es la que explica todo bien. La macroeconomía es la que se refiere a la economía de un país con una alta actividad económica caracterizada por un alto ingreso, por Producto Interno Bruto, puede ser, o por capital, un alto nivel de industrialización y infraestructura desarrollada. Un avance tecnológico, un rango elevante de alto nivel en desarrollo urbano. Las actividades de la economía, la producción, la creación, elaboración o fabricación de objetos, bienes y servicios que gozan de un valor económico, intercambio, consumo, riqueza, agricultura, ganadería, pesca, minería, entre otros. Todas las sociedades deben tener un esquema para determinar qué bienes se producen, cómo se producen y por quién se van a producir. De hecho, estas tres preguntas fundamentales de la organización económica, qué, cómo y para quién, son tan importantes hoy como lo fueron en los inicios de la civilización, cuando se empezó por el intercambio de objetos desde la era prehistórica, cuando
cuando en la prehistoria hubo el trueque, esos fueron los inicios también de la economía. Otros conceptos de la economía es la ventaja comparativa y los beneficios del comercio, oferta y demanda, y la eficiencia de los mercados que tengan un equilibrio, ¿sí? Fallos de mercado como son las externalidades y el papel del gobierno en lo que es las importaciones y las exportaciones. Esto también juega un papel muy importante en el desarrollo de la economía de un país. Bueno, ahora hablemos de qué es una necesidad. Las necesidades humanas son aquellas que el ser humano necesita para poder vivir una vida plena y saludable. Por ejemplo, la salud, la alimentación, la protección, el afecto, entre otras cosas. Una necesidad es una carencia o escasez de algo que necesita una persona y que considera imprescindible para el bienestar personal de ella. Bienvenidos nuevamente. Para este punto voy a dar una breve explicación sobre lo que son bienes y cómo se clasifican, y también les voy a explicar lo que es la economía normativa. Entonces, ¿qué son los bienes? Pues los bienes hacen referencia a aquellos elementos que de alguna manera satisfacen necesidades humanas. Hay una amplia tipología de bienes atendiendo a sus características, y para hablar de ellos debemos ordenarlos por categorías. Por tanto, tenemos bienes según su grado de escasez, su función, su grado de transformación, la facilidad de acceder a ellos o su relación con la renta. Entonces, los tipos de bienes quedarían ordenados de esta manera. Según su grado de escasez se pueden dividir en factores: bienes libres o bienes económicos. Por funcionalidad se puede dividir en bienes de consumo o bienes de inversión. Según su grado de transformación podrían ser bienes intermedios o bienes finales. Por su facilidad de acceso podrían ser bienes públicos, bienes privados o bienes de propiedad privada. Según la renta, podrían ser bienes normales o bienes inferiores. Los bienes normales se pueden dividir en subgéneros, por ejemplo, superiores o de primera necesidad. Bueno, también les voy a dar una pequeña explicación sobre lo que es la economía normativa. Entonces, la economía normativa se encarga de proponer recomendaciones políticas y acciones basadas en juicios personales, subjetivos o en lo que debería ser, entre muchas comillas. Para ello se basan en la teoría económica. La economía normativa identifica qué objetivos son deseables para después aplicar el conocimiento de la economía positiva y así poder lograrlo. La elección de objetivos depende de las consideraciones éticas y políticas del economista, por lo que se suele pensar que como tal esta economía no es puramente científica. A continuación los voy a dejar con otra de mis compañeras que les va a explicar otro tema basado en la economía. Mi nombre es Camila Andrea González Díaz, soy administradora de empresas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Hoy les vengo a contar cómo producir y para quién producimos. En la aplicación de lo que producimos en un sistema económico donde las personas tienen que enfrentarse a diversos problemas para así tomar decisiones en diversos campos. El resultado de este tipo de organización es mediante las cuales se producen bienes y servicios, y de esta manera se generan ingresos y riquezas para una sociedad. Vivimos en un mundo donde las grandes necesidades son insatisfechas y esto se debe al aumento de la población. Entre mayor población hay, la producción no crece tan rápido como la población. Y esto genera desabastecimiento en ciertos sectores de la sociedad. También nos hemos acostumbrado y generamos una economía solamente para satisfacer nuestras necesidades propias, es decir, el vestido, la educación, el vestuario, y esto nos lleva a ser una sociedad bastante perezosa y bastante eh, monótona, por decirlo así. Por eso la economía no crece de la misma forma. En los años 90 se decía que la población de Colombia iba creciendo a medida de su economía, pero desde que la tecnología llegó, el internet y demás cosas, se han creado aplicaciones para que nosotros hagamos un consumo solamente en nuestra casa y que no tengamos que salir a una sociedad. Esto también hace referencia a la pandemia del COVID-19. No es lo mismo haber consumido o tener una economía como la hace 2 años, que era bastante
pues iba subiendo y bajando a tener una economía como la del COVID-19, donde nos tocó pues en el aislamiento consumir lo que vendían los restaurantes o lo que medianamente podíamos conseguir. Los factores de la producción influyen mucho. En esto también influye la tierra. La tierra son los que nos realiza todos los recursos naturales y minerales y animales y de las plantas que podemos construir. Es decir, entre el país sea muchísimo más rico en minerales y en animales, en flora, en fauna, en todo lo que se pueda explotar, el país puede ser muchísimo más rico. En el trabajo es considerado la fuerza humana que aplican para ejercer la transformación de las materias primas. El capital incluye todo lo que son herramientas, las instalaciones, los cuales facilitan el proceso de una producción a nivel de una productividad de una empresa. La tecnología es el conocimiento de las técnicas básicas que se necesitan y ordenadas para alcanzar y resolver un problema en una producción. Los empresarios tienen que ser muy responsables con esto porque a mayor costo de su producción pues pueden, por así decirlo, pueden competir a precios en el mercado muchísimo más asequibles a un consumidor. Súper claro y en otra oportunidad nos veremos. Hola a todos, mi nombre es Erika Alexandra Zambrano Escárraga, estudiante de Administración de Empresas, primer semestre. El día de hoy voy a explicarles dos temas relacionados a la economía. El primero es a quién producir como bienes y servicios a una sociedad. El segundo tema es la economía positiva, la cual describe diversos fenómenos económicos. Para el primer tema, que es a quién producir, lo podemos definir en cómo hacer llegar a diferentes miembros de una sociedad, como familias e individuos, estos bienes, servicios y riquezas que nos dan nuestro país por medio de empresas que trabajan para satisfacer nuestras necesidades según nuestra capacidad de compra o adquisición. Un ejemplo puede ser los bienes de consumo masivos o de alta demanda, ya que todos los estratos los necesitamos y genera una gran competencia entre las empresas. O los bienes de consumo exclusivos, que son las exportaciones. El segundo tema, que es economía positiva, nos dice que describe la realidad económica basándose en hechos objetivos según su evolución. Un ejemplo de economía positiva es cuando una helada afecta una siembra de café u otro alimento, haciendo que su producción sea más corta o se afecte, reduciendo su almacenamiento, y asimismo podemos decir que sus precios suben para poder generar ganancias. Este ejemplo nos describe lo que está pasando en el momento y la realidad que conlleva ese hecho. Muchas gracias. Hasta luego.